Bienvenidos sean todos nuestros hermanos a través de este canal. Es una bendición compartir como hermanos en Cristo Jesús. Tener la coinonía. Le damos gracias al Señor porque una vez más podemos interactuar. Amén. Le pedimos al Señor que este tiempo en el cual vamos a compartir el mensaje de la palabra sea de bendición, que la enseñanza fluya en el espíritu correcto, que usted pueda escuchar correctamente la enseñanza, interpretarlo correctamente. Oramos al Padre de nuestro Señor Jesucristo para que derrame espíritu de sabiduría, de conocimiento y de entendimiento, y que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Porque si algo tenemos que aprender, hermanos, los cristianos, en este momento de la historia, es que muchas cosas están pasando dentro de un contexto espiritual que a lo mejor no entendemos porque no se nos ha revelado. Tal vez no nos preocupa y creemos que lo que ocurre en el mundo, esta situación mundial, que ha llevado a la iglesia, a la gran mayoría, a cerrar sus puertas y a no tener una actividad normal y llevar al mundo, pues, a estar de rodillas, por llamarlo de alguna manera, y que ha cambiado la historia, un antes y un después. Como pueblo del Señor, de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, debemos entender correctamente, darle una lectura clara, correcta, espiritual a muchas de estas cosas que están aquí en este contexto. Amén. Fíjense algo, Dios es un Dios de diseños, de principios, y Él ha diseñado cosas aún antes de la eternidad, aún antes de crear lo que nosotros conocemos como creación, como evidencia del propósito para el cual todas estas cosas, como dice el libro de los Hebreos, que podemos ver que hay un Dios creador, alguien inteligente que creó todas las cosas y manifiesta pues esa grandeza a través del mundo físico, para que cuando veamos esto no haya duda de que un ser superior, como dicen algunos, lo creó. Algo importante cuando entendemos la Escritura es que Dios estableció un principio para todas las cosas. Dentro de ese principio colocó algo que se llama tiempo. Hay una palabra griega que se utiliza para el tiempo que es contable, el tiempo que se contabiliza, es la palabra cronos. Dentro de ese cronos, ese tiempo humano, ese tiempo dispensacional en el cual el hombre va a estar sobre la tierra, es para dar un cumplimiento, un propósito. Porque Dios siempre va a ver, mis hermanos, las cosas desde el final, nunca desde el principio. Amén. Él siempre ve las cosas como un producto terminado. Y todo esto que ocurre está dentro de lo que conocemos nosotros como tiempo, como crono. Por eso tenemos los relojes, el reloj. Ahora, dentro de este tiempo crono, a fin de manifestar estas cosas que ya tiene preparadas de antemano, llámese eventos, llámese sucesos, como lo querramos llamar, Él introduce esto a través de algo que se llama Kairos, un tiempo Kairos. Eso de repente de Dios, donde Dios, valga la redundancia, introduce a la tierra a cosas extraordinarias, y lo hemos visto a través de la Escritura. Porque, mis hermanos, nada es al azar. Dios tiene un Dios de propósito y la creación manifiesta el orden establecido por alguien que se llama Dios. Y lo vemos en Salmo 19. Amén. Ahora, 6 días fueron necesarios para que toda la creación fuera lógicamente viable, para cumplir el propósito. Y Génesis 1:14, 13:14, 15, vemos cuando establece las lumbreras mayores, que son el sol y la luna, las cuales son necesarias para marcar los tiempos y las estaciones, que es lo que le permite al hombre pues ver el día, ver la noche, contabilizar el tiempo.
En el séptimo día, Dios descansó. Ahora, cuando le damos lectura al número 7, habla de perfección, el número perfecto de Dios. Pero dentro del contexto de la creación, así como hay el principio está el final en Apocalipsis, la Biblia dice que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. El fin de todo esto, toda esta creación, todo este propósito, está establecido, se refiere a la segunda venida de Cristo como para poner un orden, un término a lo que se llama la dispensación de la gracia y a la dispensación, al tiempo dispensacional, del cual el hombre va a estar en la tierra y bueno, y la tierra tendrá su finalidad, su fin, como vemos en Apocalipsis, cielo nuevo y nuevas tierras. Amén. Ahora, encontramos que en la Biblia, que es un libro de revelación y entendimiento, todo lo que pasa es progresivo y tanto las señales y las profecías que están en ella contenidas son con el propósito de guiarnos y revelarnos aquello que desde el principio fue establecido por el Creador y ahora nos es revelado. Cuando vemos Efesios capítulo 1, verso 8 al verso 10, podemos comprender, entender claramente, tener una cosmovisión amplia de lo que el Creador quiso plasmar en las páginas de la Escritura como una semblanza, como una referencia de cómo fue el acto creativo y cuál es el propósito. Efesios capítulo 1, verso 8 al 10 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Qué importante cuando entendemos la Escritura. Todo comienza con Cristo y todo termina con Cristo. Se abre un tiempo dispensacional, amén, con lo que se ha denominado la edad de la inocencia, y termina con la dispensación del establecimiento del reino milenial de Jesucristo, estableciendo su reino. Todo cambia, el cielo y la tierra desaparecen, un nuevo cielo, una nueva tierra, un nuevo tiempo. Termina entonces los juicios, el trabajo, todo aquello, y entramos a la eternidad. Unos para la condenación y otros para la vida eterna. Amén. ¿Qué hizo sobreabundar? ¿Para quién? Para nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? La iglesia. ¿Cómo hizo sobreabundar esto? Dándonos sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para que pudiésemos comprender y conocer el misterio de su voluntad, porque a Él le ha placido revelarle a la iglesia, revelarle al mundo, el propósito por la cual hizo todas las cosas y todo apunta a una sola dirección, a la figura de Cristo Jesús, de reunir todos los tiempos, todas las cosas que en la tierra y en el cielo necesitan entrar en el orden en el cual fueron creadas y para quién fueron creadas. Recuerden lo que dice Colosenses 1:15 al 17, que en Cristo, que Jesús es el creador, que en Él todo suscita. Él fue el que creó todas las cosas con un propósito. Amén. Ahora bien, entonces hay una dispensación, hay un tiempo de cumplimiento. O sea, algo fue establecido por Dios, el Creador, aún antes de la creación del mundo, que daría fin a todo un programa, a todo un plan eterno, diseñado, para que finalmente sea Jesucristo en persona, en Él y para Él, como dice Colosenses 15 al 16, Colosenses 1, 15 al 17, se reúnan todos para Él, para glorificarle a Él, porque en Él suscitan todas las cosas y es para Él. Y entonces haya un cumplimiento en los tiempos. Lo que fue establecido para las edades humanas en el tiempo crono debe cumplirse. No solamente lo que está en los cielos, también lo que está en la tierra. Amén. Ahora, cuán importante es conocer los tiempos de Dios y su manifestación.
entendiendo que todo debe ser conforme al diseño, conforme al propósito original. De hecho, la Biblia, mis hermanos, nos detalla lo que es la palabra de Dios. Nos detalla fielmente, como fue revelado en la Escritura, que el programa profético debe concluir con la dispensación del cumplimiento de los tiempos en la figura de Jesús. Por eso debemos tener claro lo que significa la profecía, entender por qué a lo largo del Antiguo Testamento y Jesús mismo dio énfasis a profecías muy puntuales y estableció tiempos y señales para que eso se cumpla. Amén. Recuerde que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre los profetas, sobre la gente ungida, para dar directrices proféticas, no solamente al pueblo, aún así también determinar los tiempos futuros, cosas a través de eventos o situaciones o personas, dar cumplimiento a esa profecía. Y en muchas oportunidades, cuando el pueblo de Dios no quería obedecer, venían las calamidades, como es el caso, en el cual hoy nos vamos a enfocar, que está en una de las profecías del libro de Jeremías, en su capítulo 29, en su verso 29, que dice de la siguiente manera: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías 29:10. Cuando entendemos el contexto de esta profecía, el pueblo de Israel todavía estaba en su tierra. Aún cuando, por supuesto, deberíamos leer todo, yo le invito a leer todo lo que es Jeremías 29, Jeremías 30, Jeremías 28. Amén. Para entrar en el contexto, Israel pensó que Dios nunca cumpliría esa palabra, pero la profecía es muy clara y el instrumento escogido por Dios era el mayor conquistador de su época, Nabucodonosor. Todo esto se cumple cuando él lleva cautivo a Israel a Babilonia para dar cumplimiento a la palabra de Jeremías, y que durante 70 años Israel fue cautivo, estuvo en la diáspora y viviendo en un país idólatra como Babilonia. Lo importante del auténtico ministerio profético radica en que Dios ha escogido muchas personas, a unos para una cosa como Ezequiel, a otros a Isaías, para mostrarle muchas cosas, y a otros como Daniel. Pero los profetas tenían algo común. Todos los que eran levantados tenían una misión: declarar la palabra de Dios en muchas oportunidades, para su tiempo o también para tiempos aún distantes, ¿ok? Ahora bien, eran encargados de traer la voz de Dios a un tiempo presente. Ellos tenían la capacidad de ver lo invisible, lo intangible, lo eterno de Dios. Por la autoridad y por la revelación podían establecer los tiempos proféticos para la nación. Su palabra, la palabra profética, traía seguridad, fortaleza y dirección al pueblo. Pero en muchas oportunidades Israel, que era el pueblo que oyó a Dios, desobedeció, fue incrédulo a las palabras del Señor. Y esto provocó que la profecía de Jeremías los llevara 70 años a Babilonia, cautivos, olvidándose de su tierra. Muchos murieron, muchos nunca pensaron volver, incluyendo uno de ellos, un hombre que vio 4 reyes fuera de Israel en el destierro, como fue el profeta Daniel. Amén.
Entonces, cuando están ya, el rey Ciro ha comenzado con el decreto, la movilización, el retorno del pueblo, aquellos que querían ir a Jerusalén. Dios mueve al profeta Daniel a orar, a inquietarse, porque él entendía que la profecía de Jeremías se había cumplido. Dice la escritura en Daniel capítulo 9, verso 1 al verso 2, lo siguiente: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habían de cumplirse, de los cuales habló Jehová al profeta Jeremías. Aquí habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel comienza este capítulo 9 diciendo, marcando un tiempo histórico, colocando en la historia un año. Dice, en el año primero del hijo de Darío, rey sobre los medos, o el rey de los medos persas. En ese tiempo, él era rey sobre los caldeos. En ese año del primer reinado, él dice que Daniel miró atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová a través del profeta Jeremías sobre su pueblo Israel. Y vio, bueno, que esto era un tiempo cumplido, que esa profecía, pues, estaba claro que ya Israel, su pueblo tenía que salir, cumplirse el programa de Dios. Ya, con un edicto real, con el rey Ciro, comenzaba entonces Zorobabel, todo un ejército de personas a cumplir este propósito. Daniel fue un profeta entendido de los tiempos y de visiones extraordinarias. Fue muy exacto en lo que se refiere a la revelación. Discernió, entendió, comprendió que los 70 años, de los cuales vio que en los libros Jeremías había declarado, habían concluido, y que él, el pueblo de Dios, estaba ante un kairos, ante algo que Dios estaba introduciendo en un tiempo donde muchos a lo mejor se le había olvidado. Y esto es una cosa importante para este momento que vivimos en la historia. A veces pensamos que Dios se olvidó de la iglesia y que el mundo pues está fuera de control. No, Dios tiene el control. Por eso colocó a la iglesia de alguna forma, la ha ido sacando por primera vez. Algunos han dicho que en más de 3.500 años, por primera vez el pueblo de Israel logró estar, como los días de Moisés, en casa para celebrar la Pascua, cosa que no había pasado en muchísimo tiempo. Para Daniel, mis hermanos, y eso es lo que tenemos que entender de los tiempos proféticos, y es lo que es la revelación, entendimiento de lo que es la escritura, porque ahí hay revelación, aunque fue escrito para Israel, también tiene que ver con el pueblo de Dios, que somos nosotros. Para Daniel, 70 años representaban algo real, no era algo metafórico. Por eso dispuso en su corazón buscar de Dios, buscar revelación, dirección profética. Porque él sabía que algo estaba por acontecer. Él conocía a nuestro Dios, porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Miró en los libros y descubrió 70 años. 70 años. Cumplido. Su justicia, él comprendió que la justicia de Dios fue cumplida, porque él le habló, él advirtió a Israel que en su desobediencia y en su falta de fe, nunca pensó que Dios iba a cumplir aquello. Daniel ora al Señor. Está reconociendo que el pueblo de Israel fue desobediente, falta de fe, que no le creyó, pensó que Dios no cumpliría esto. Pero Dios en su justicia y en su amor, su misericordia, tuvo que enviarlos fuera en cautividad para recordarles que Él es el Dios que hizo promesas a Abraham,
a Isaac y Jacob, los patriarcas. Cuando Daniel comienza a orar, a interceder, dice la Escritura cuando leemos Daniel 9, 10, 11, 12, debemos tener el contexto. Dice la Escritura que desde el mismo momento que él comenzó a orar, vino la respuesta. Él no sabía por qué se había demorado tanto la respuesta. Amén. Ahora, como profeta de Dios, él comenzó a orar diciéndole a Dios, bueno, todas las maldades de Israel, todos los pecados de Israel, pero también exaltar la justicia de Dios y su misericordia. No podía pensar que su oración, que su clamor, fuese a provocar un gran conflicto en el mundo espiritual, al punto que dos poderosos ángeles, como son Gabriel y Miguel, tuvieron que ir a confrontar a un espíritu antagónico, un principado, que la Biblia dice el principado sobre el reino de Persia. Estamos hablando de un principado en el reino espiritual, que puso obstáculo para que la respuesta, desde el primer día que Daniel en su clamor hizo a Dios, fue enviada la respuesta, lo dice el ángel, lo podemos leer, y que tuvo la capacidad durante 21 días de oponerse al mensajero celestial, al punto que Miguel, el príncipe del ejército de los cielos, tuvo que venir para permitir entonces que el mensajero del cielo pudiese entregar el mensaje y su interpretación. Aleluya. Ya Ciro había emitido un decreto en el mundo natural. En el programa de Dios todo está establecido para su pueblo, su plan para las naciones. Entonces, muchos no quisieron regresar a su tierra, se quedaron en Babilonia. Pero fíjese, él comienza a orar e interceder y de repente, en Daniel capítulo 10, en su verso 12 al 14, dice la Escritura: mas el príncipe del reino de Persia, es un principado en un reino espiritual que de alguna forma pues gobernaba sobre la parte física de lo que era Persia, el reino de Persia, y que se me opuso durante 21 días, pero ve aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Amén. Cuando entendemos a Daniel, entendemos Mateo 24, cuando Jesús dijo, y cuando veáis la higuera florecer, es porque el verano está cerca. Fíjense, en el contexto bíblico, la higuera es Israel. Israel tiene cumplido ahorita 73 años. Israel floreció en 1948 de manos de David Ben Gurión, cuando fue reconocida por las Naciones Unidas como nación. Activando allí entonces todo este programa de naciones donde Israel es como el reloj profético que va marcando la hora. Porque esta profecía es para el pueblo de Dios y estaba determinado por 70 semanas. Ya ese programa ha sido cumpliendo y lo hemos visto en la historia de Israel. Pero falta el cumplimiento de lo que sería la última semana de Daniel. Amén. Dentro de este contexto, entonces, la profecía de Daniel, cuando vemos hoy que dice Jesús, no pasará esa generación sin que todas estas cosas se cumplan. Por eso es tan importante lo que está aconteciendo en el mundo.
lo que acontece con Israel y en el contexto de las naciones, amén, que están a su alrededor. Daniel fue un poderoso instrumento de Dios para establecer su palabra. Algo que sobresale de Daniel para que pues se produjera la respuesta fue que fue perseverante en su clamor, nunca quitó la vista de lo que el que esperaba, de la respuesta que esperaba de Dios. Su clamor fue oído, inmediatamente fue enviado un mensajero celestial. Sí, ciertamente se opuso un principado. Entonces imaginémonos, hacemos una oración a Dios y no sabemos, estamos hablando del contexto cristiano normal, que estamos provocando una movilización en el mundo espiritual y un principado. Ve la importancia del clamor y la oración que se hace por una nación y trata pues de oponerse al propósito de Dios, porque alguien está clamando para que Él intervenga en medio de esta nación, en medio de un conflicto, en medio de una situación mundial. Dice que en una hora de la tarde, cuando era la hora del sacrificio, de la oración, el mensajero Gabriel, el ángel Gabriel, el mensajero de Dios, vino con un mensaje. Dale la interpretación, sin antes enfatizar que también tenía que darle la sabiduría, hacerle entender, darle entendimiento, para que él pudiese comprender la orden y entender la visión. Porque la palabra fue revelada, o esta palabra era verdadera. Hubo una orden, sí, el rey Ciro. Ya más o menos cerca de 2 o 3 años habían pasado de que Ciro había dado la orden. O sea, no es que Daniel estaba desfasado, es que todo tiene en la escritura un tiempo para ocurrir. Ahora, el ángel le hace conocer a Daniel que desde el primer momento en que dispuso su corazón a buscar de Dios, a entender los tiempos de Dios, su oración fue respondida, pero encontró una oposición de un principado que ejercía pues control sobre una porción espiritual, lo que se llama el reino de Persia, o como dice la escritura, el principado sobre el reino de Persia, lo cual provocó un gran conflicto espiritual de altísimo nivel, donde 2 ángeles, bueno, Miguel y Gabriel, tuvieron que presentarse, porque lo importante era que el mensaje, la respuesta de la oración llegara al hombre de Dios, porque él era un instrumento. Era necesario que declarara, profetizara las cosas, sellara la visión, sellara el libro de la visión, porque lo que Dios le estaba entregando no era para ese tiempo, era para el fin. Dios nos puede entregar muchas cosas, muchas revelaciones hoy dentro de un contexto para una nación, para un tiempo aún lejano o cercano también en su momento. Amén. 21 días tardó la respuesta. Cuán importante entonces era la respuesta. Aquel hombre oró, ayunó, perseveró durante 21 días. Eso fue el arma, amén, que Dios utilizó, la perseverancia, mantenerse firme. A veces comenzamos a orar por la cosa y nos quedamos en el camino porque pensamos pues que no son oídas. Pero a veces, cuando entendemos en el contexto de esta palabra, sabemos que hay un mundo espiritual que siempre va a ser adverso a todo aquello que cualquier hombre quiere hacer. Aleluya. Fíjese que la profecía o el mensaje, la revelación, habla de detalles de cosas que eran para el pueblo de Dios, referente, importante para el pueblo de Dios, que fue la puntual la oración de Daniel, y también relativo al tiempo. Esto se colocaba en los postreros días. ¿Ok? Y posteriormente, una vez que el mensajero cumplió pues con toda
misión, volvió, como lo dijo el mismo Daniel, ahora debo volver para terminar con el príncipe de Persia, porque ya viene, se va a establecer un nuevo principado, que es el príncipe de Grecia. Amén. Algo importante en la Escritura, y lo señala el apóstol Pablo como doctrina para la iglesia, como una enseñanza, está en 2 de Corintios, en su capítulo 10, verso 4 al verso 5, y dice de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No importa, mis hermanos, cuán poderoso puede ser el antagonismo en los cielos. No importa cuán poderoso pueda ser un enemigo espiritual. Lo que la Escritura nos dice es que Dios es todopoderoso y nos ha hecho a nosotros más que vencedores si oramos, declaramos y profetizamos la palabra conforme al propósito y conforme a la revelación, porque ahí lo que hacen los intercesores proféticos, se meten en el vallado, por revelación empiezan a atacar al enemigo con las armas espirituales que son capaces, tienen la capacidad espiritual de destruir fortalezas espirituales. Y la fortaleza, en su concepto, es algo que desde afuera es inexpugnable, pero que desde adentro puede ser derribado. Y esto es, aquí Pablo utiliza la palabra para la destrucción de fortalezas, fortalezas espirituales. Se derriban argumentos, como dice el libro de Isaías, que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Aquí la palabra arma forjada son argumentos. ¿Ven? Cuando hombres de Dios cometen errores, el pueblo de Dios se salía del contexto de la obediencia. Cuando algo está fuera allí, el enemigo levanta fortaleza y también utiliza la lógica y utiliza la altivez humana. Y todo esto lo hace para que se levante contra el conocimiento de Dios. A lo cual dice el apóstol Pablo que nuestro debe llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces la esencia del genuino ministerio profético es presentar plenamente el original y supremo propósito del Dios eterno. Número uno, para su pueblo, para la iglesia y para el plan de naciones que ha sido establecido aún antes de que fuesen las naciones. Él le prometió a Abraham que en él serían benditas las naciones de la tierra. Recordémonos, hermanos, que en el contexto del Antiguo Testamento el Espíritu Santo era quien direccionaba al pueblo a través de los profetas. Él conoce las leyes y los principios de todo aquello que espiritualmente gobierna el propósito de Dios. Jesús lo dijo: es necesario que yo me vaya y vendrá el Espíritu Santo y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, todo lo que está referente a este tiempo para la iglesia, para el pueblo de Dios, el Espíritu Santo es el encargado, eso es un ministerio pedagógico de instruir al pueblo de Dios. Amén, porque si alguien conoce el corazón de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Y Él ajusta pues todo a que este plan funcione, porque recuerde siempre, Dios no hará nada si primero no se lo revela a sus santos los profetas. Cuando entramos en el contexto del libro de Daniel 9, 10, 11, 12, pero en el capítulo 9, que acabamos de leer, el capítulo 10, sí, vemos que Daniel quedó como que abrumado por toda esta situación. De hecho, dice que duró enfermo muchísimo tiempo, abrumado por las revelaciones, por las visiones. Y de hecho, el libro de Daniel nos presenta tal vez de las visiones más extraordinarias, únicas en su concepción,
en lo que tiene que ver, pues, donde apunta esta revelación, que es a los postreros días. Y también establece el tiempo de cumplimiento. Y eso es lo que lo vemos allí. El ángel le dice, sella el libro, porque esta visión, esta palabra no es para este tiempo, sino para el final de los días. Porque es progresivo el cómo Dios iba a actuar con Israel, con su pueblo. Y de hecho el ángel se lo dice a Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Amén. 70 semanas de año son 490 años. Esto está diversificado a lo largo de siglos. Comienza con un evento y termina con otro evento. Amén. Pero son una semana de 7 años. O sea, son 49 años. Ahora, ¿qué es lo que hace el ángel? Presenta esta visión a Daniel para que él como profeta tenga una cosmovisión amplia del programa que Dios tiene preparado para su pueblo y el tiempo y el contexto histórico donde verá cumplimiento. Aleluya. Estamos llamados a conocer entonces los tiempos y estaciones en las cuales vivimos. Y el tiempo específico para aquello que el Padre pues, nos quiere entregar, nos quiere revelar, nos quiere dar como un regalo o como la forma de introducirnos a un tiempo kairos, que es de lo que Él quiere hacer. Cuando reconocemos estos tiempos de Dios, estos de repente, dice la Biblia, va a entender que el tiempo de Dios es perfecto. Muchos lo dicen, el tiempo de Dios es perfecto. Pero pocos se mueven en ese tiempo y pocos lo conocen. Amén, aleluya, Jesús. Ahora, eso de repente, Dios, es como cuando Dios introduce algo en nuestro tiempo cronos, ¿ok? Es un de repente, Dios entra y sale, pues ya lo tiene establecido. Dios nunca va a avisar cuándo lo va a hacer. Dios no vive en el tiempo que se puede medir. Él lo estableció para mostrarle al hombre donde tiempos y estaciones. Uno de los grandes problemas que tuvo allá en Hechos 1 es, versos 3, 4, 5, cuando los apóstoles le pidieron a Jesús, momentos antes de él subir al cielo, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Ok? Jesús vino a establecer el reino de Dios, no el reino de Israel. Y él entonces dice, no toca a nosotros, a los apóstoles, a la gente de aquel tiempo. Le dijo, no toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su santa voluntad. Dijo, pero recibiréis poder para que me puedan ser testigos efectivos a lo largo de la historia. Amén. Entonces, estos kairos, estos de repente de Dios, sacuden la dimensión espiritual y el mundo físico, donde todo aquello que ha sido profetizado a lo largo de la historia para nuestras naciones, nuestros ministerios, nuestras vidas, se cumpla. A pesar, aunque el enemigo intente retrasarnos, lo que Dios ha dispuesto para nuestra vida se ha de cumplir. Amén. Aún conlleva que necesitamos revelación, sabiduría, que permitirá entonces respetar estos tiempos. Y esto forma parte del temor de Dios y que tenemos que estar despiertos espiritualmente. Cada uno, ¿cuántos de nosotros Dios nos ha dado una profecía, una palabra profética? No nos dice el cuándo se cumple. Lo que Dios dice, esto es lo que voy a hacer con tu vida. Esto es lo que voy a hacer con tu ministerio, o con tu familia, o con tu nación. Pero Él irrumpe en ese tiempo para dar cumplimiento a lo que sus profetas declararon. Y el diablo jamás podrá ir en contra de lo que ha sido establecido. Amén. Ahora debemos ser conscientes de estos tiempos proféticos. Máxime cuando estamos viviendo algo para lo cual el mundo no estaba preparado. Y
¿Cuántas veces los profetas de Dios anunciaron que algo extraordinario ocurriría? En la Escritura, en el libro de Primera de Crónicas, Crónicas 12, verso 32, dice la Escritura, de los hijos de Dios, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel iba a hacer, debía hacer en aquel contexto, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Quiere decir entonces que siempre Dios ha establecido gente con la capacidad de discernir espiritualmente, correctamente los tiempos de Dios y hacérselos conocer al pueblo y saberlos direccionar proféticamente. Daniel, dice la Escritura, que buscó, indagó en los libros y allí, en esos libros proféticos, encontró que la profecía de Daniel, de Jeremías, en el contexto del tiempo que él llevaba, cronológico, comprendió que habían culminado y bueno, cuando conoció el decreto de Ciro, pudo comprender claramente que bueno, ya este programa de Dios del retorno del pueblo de Israel y restaurarlo había comenzado. Ahora nosotros como cristianos no vamos a buscar dentro de un baúl viejo a ver si conseguimos algún periódico de ayer. No. Necesitamos buscar los libros y el único libro autorizado para que nosotros busquemos allí se llama la Biblia, el cual contiene detalladamente el programa de Dios profético para la iglesia, para la nación y para su pueblo Israel. Ahora, la palabra entendidos en los tiempos viene de la traducción de la palabra hebrea bina, y esto hace referencia a prudencia, inteligencia, entre algunos conceptos, predecir, anunciar, discernir. También implica tener la habilidad de ver más allá de lo que es obvio. No que era toda la tribu de Isaacar, eran 200 que eran entendidos. Ellos representaban una generación de gente entendida en los tiempos de Dios. Sabían qué hacer, cómo hacerlo, cuándo accionar, con la capacidad de direccionar al pueblo de Israel, como lo vemos cuando David fue coronado rey sobre Israel. Ahora, Isaacar también significa el que lleva la carga profética. O sea, tiene que ver con la responsabilidad, amén, de llevar el mensaje de Dios al pueblo, revelando pues también el tiempo específico de actuar. Aleluya. Algo importante, mire, este es un reloj como cualquier otro. Amén. Esto habla de que el tiempo es relativo. En la misma medida que comenzamos a predicar y estamos en este momento en la prédica, ya hemos consumido de este día un tiempo valiosísimo que ha sido invertido para predicar. El apóstol Pablo enseña que las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven, porque todo lo que se ve está marcado en un tiempo para un fin, pero lo que no se ve es de carácter eterno. Y si el tiempo de Dios es perfecto, es crucial que lo conozcamos, podamos accionar, amén, dentro de este contexto. Porque Dios, mis hermanos, no está sujeto al tiempo.
Algo importante, el tiempo es como un punto en la eternidad de Dios que se marcó, 7 dispensaciones, amén. Estamos ahorita en el periodo de la gracia, según la dispensación de 2000 años, y dice el libro de Oseas, pasarán 2000, los 2 días de Oseas, y en el tercer día Dios nos dará vida juntamente con Él. Han pasado 2 días, según la profecía de Oseas, y estamos en el tercer día, siglo XXI. Amén. Porque la Biblia dice que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que Dios estableció que en este tiempo, que puede ser cronológico, Él puede entrar y irrumpir con cosas que a veces ni siquiera los profetas conocen. Sin embargo, la Biblia dice que Dios no hará nada si primero no se lo revela a sus santos los profetas. Amén. Entonces, ¿qué hace el tiempo? Bueno, marca algo que es cronológico, que ha sido establecido por los profetas, tiempo profético, y que permite que lo que ha sido determinado y que ya está manifestándose en el mundo espiritual, también va a trascender al mundo físico, a la esfera física. Entonces, va a interactuar con lo natural, porque Dios va a irrumpir poderosamente, porque es un kairos, un tiempo perfecto, un tiempo escogido por Dios así, rápido. Algo que el sabio Salomón supo interpretar esto, lo entendió correctamente, y lo vemos en Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Amén. Dijo, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Amén. Wow, qué tremendo es esto. Aquello que fue, pareciera que fuera pasado, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Parece un juego de palabras, pero no. Porque Dios restauró lo que pasó. Lo hizo a través del profeta Isaías. He aquí yo hago cosas nuevas. Cuando la veáis, no la creeráis, no la vas a creer. Aunque lo veas, no lo creerás. Necesitamos ser como los hijos de Isaacar en este tiempo, iglesia. Ser una generación capaz de discernir, anunciar, ver más allá de lo obvio, de lo que está pasando en el mundo hoy. Saber interpretar lo que está ocurriendo. Que pareciera que el mundo está en caos, que el mundo está sin rumbo, que pareciera que Dios como que se fue a otro planeta. No, Dios está en control. Por eso necesitamos ser como los hijos de Isaacar, pero más allá de lo que es obvio, lo que Dios quiere hacer. Pues Él necesita gente con revelación capaz de comprender los tiempos proféticos. ¿Sabes? Mire, Satanás y su reino de tinieblas siempre van a tratar de impedir que la palabra profética se cumpla en una nación, en nuestro ministerio, en nuestra familia. Pero cuando en el contexto del libro de Daniel podemos ver cómo este principado del reino de Persia se opuso durante 21 días para que la respuesta a una oración de Daniel le llegara, que supiera que había una respuesta. Esto nos permite a nosotros entender que la naturaleza de este espíritu, este principado del reino de Persia, es obstruir, retener, hacer oposición para que las respuestas al pueblo de Dios, a los profetas o los apóstoles, los pastores o X, no puedan llegar. Él va a tratar de hacer la oposición. Pero esto es un referente espiritual, un referente bíblico que nos permite a nosotros tener este contexto de cuando oramos, intercedemos, hacemos algo, pues ¿por qué se tarda tanto la respuesta? ¿Ok? Muchas cosas que pasaron hace muchos siglos son referentes para este tiempo. Porque los mismos agentes espirituales de aquel tiempo son los mismos de hoy.
Y esa misma naturaleza que manifestaron, lo van a seguir haciendo porque esa es su naturaleza dentro del reino de Satanás. Aleluya. Y recuerda, Satanás siempre va a querer quitarnos del contexto histórico o de la realidad de que aquello que aconteció también es válido para este tiempo dentro del contexto profético donde lo podemos leer. En el libro de los Efesios, en su capítulo 5, verso 15 al 17, el apóstol Pablo nos da unas instrucciones al pueblo de Dios, a la iglesia, diciendo lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice aquí el versículo, puede leerlo. Mirad, habla de que nosotros tenemos que poner nuestra vista en las cosas correctas. Hay que ser diligentes. No podemos, dice el apóstol Pablo aquí, como necios, como gente que vive por vivir, sino gente sabia. Entendiendo en el contexto que el tiempo es corto y nuestra estancia en la tierra es limitada, es un abrir y cerrar de ojos. Y que debemos aprovechar bien el tiempo. Porque los días, aún en los días de Pablo, eran malos. Dice que entonces el apóstol Pablo a la carta de los Efesios: por tanto, no seáis insensatos, seamos entendidos de conocer, que se nos revele cuál sea la voluntad perfecta del Señor. Amén. Entendidos, capaces de discernir claramente que este ser espiritual que antagonizó al mensajero celestial, un ángel como Gabriel, es un enemigo de lo sobrenatural, de lo espiritual, de lo profético. Y que si en aquel tiempo pudo hacer estas cosas, el reino de Satanás tiene agentes espirituales que, así como este principado del reino de Persia, son encargados de hacer oposición para que las respuestas a nuestras oraciones no puedan venir en el correcto momento, que nuestra oración tenga una respuesta inmediata de parte de Dios. Amén. Mis hermanos, cuando tenemos el contexto que vive el mundo, tenemos que ser como Daniel, buscar en el libro por excelencia de la revelación divina, la Biblia. Dios está levantando intercesores de altísimo nivel para desatar revelación y respuestas a la iglesia, para que estén claros de que lo que está pasando en el mundo forma parte de un programa. Dios está tocando las naciones de la tierra. Dice Apocalipsis, cuando usted lee la gran tribulación, aún la gente con todas las situaciones, las enfermedades, las llagas, todo, que se mordía la lengua, pero no querían saber nada de Dios. Entonces podemos entender, hay un contexto espiritual que apunta, bueno, cuando leemos las cosas que pasan en el mundo, que hay un clamor para que intervenga pues, un personaje que pueda poner orden al mundo, a la economía, a lo espiritual, a lo que es lo militar y a lo económico. Y sabemos en la Biblia a quién se refiere. La Biblia es el anticristo. Entonces, Daniel buscó, inquirió, se preocupó, porque él pudo escuchar de lo que había pasado con Ciro, pero veía su nación, su pueblo en Babilonia, porque él estaba en Babilonia, cosas que no estaban de acuerdo conforme a la profecía, y él buscó en los libros para conocer con premura, con claridad diáfana, lo que realmente estaba ocurriendo. Daniel no solo buscó,
una dirección profética, sino que apuntó al tiempo cumplido. Y es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. Israel tiene 73 años. Jesús dijo en Mateo 24, no pasará esta generación, sino que todas estas cosas, esa generación que vio a Israel hace 73 años cumplir, levantarse como nación, dice, no pasará esa generación sin que todas estas cosas se cumplan y sea Israel, el pueblo de Dios, punto referente dentro de lo que es el contexto histórico del reloj de Dios. Apuntó al tiempo cumplido y ahí se enfocó el por qué habían estado en la diáspora y dice que entonces esperó la respuesta para actuar. ¿Cuántos como Daniel hoy somos necesarios? Estemos vivos espiritualmente para guiar al pueblo, enseñarles e instruirlos, para que podamos clamar, interceder y provocar espiritualmente. Si es necesario, bueno, también que haya una conflagración en el mundo espiritual contra cualquier principado o potestad que quiera hacer oposición al propósito de Dios. La Biblia dice, en Mateo 18, Jesús declaró que ni aun las puertas del Hades podrían prevalecer contra la iglesia. De hecho, Efesios capítulo 1, pues al verso 17 en adelante, dice que Jesús colocó a la iglesia como cabeza sobre todo principado y potestad. Entonces nosotros tenemos una posición privilegiada, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces Dios va a levantar gente para clamar, para declarar en este tiempo, para que lo espiritual, lo que ha sido establecido para este momento histórico del mundo, sea establecido en el mundo natural y que el reino invisible y eterno de Dios sea establecido finalmente en la tierra. Recordémonos, mis hermanos, y volvemos nuevamente al libro de los Efesios, capítulo 5, versos 15 al 17. Mira pues con diligencia cómo andéis, como necios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos en la voluntad de Dios. Recuerda que el tiempo es un bien precioso. Escúcheme bien, no se puede usar, se puede usar, se puede invertir, pero nunca se puede guardar. Nunca se detiene, es progresivo, apunta al final. Debemos aprovecharlo al máximo, no dejemos pasar ninguna oportunidad. Seamos gente entendida de nuestra responsabilidad a fin de traer a nuestro tiempo las cosas reservadas para nuestra generación. Decía Víctor Hugo, preciosa juventud, precioso tesoro, nunca volverá. Somos la iglesia. Hay una sola iglesia. Daniel nos está es un ejemplo de lo que debemos ser hoy en día, la gente entendida. Cuando comprendemos la escritura, cuando entendemos lo que es apostólico, profético. Por eso Dios ha ido restaurando la esencia del ministerio quíntuple, según Efesios 4:11. Devolviéndole al ministerio profético su rango y autoridad y su función junto con el apóstol, porque son los encargados de establecer el diseño, de preparar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio profético junto con el ministerio apostólico son llamados a llevar, a instruir, preparar al cuerpo de Cristo, que pueda alcanzar la plenitud de la estatura de un varón conforme a Cristo. Podamos llegar a una igualdad de la fe. O sea, el mundo entero. Dios quiere conquistar las naciones de la tierra. Muchas veces el enemigo quiere levantarse en oposición
Pero siempre Dios levantará a los Daniel, que van a inquirir en la Biblia revelación y se darán cuenta de que algo está aconteciendo en su generación. Esta es nuestra generación. Y tal vez como nunca ninguna generación tiene la responsabilidad que tenemos hoy nosotros de instruir y llevar a la gente. A diferencia de los fariseos en la generación de Juan el Bautista, los fariseos nunca prepararon al pueblo de Dios para la venida del Mesías. Por eso todavía esperan al Mesías. Y entonces somos la generación que estamos viendo ya cerca el cumplimiento de los tiempos y debemos entonces levantarnos, inquirir de Dios que quiere para nuestras naciones, para el pueblo de Dios. La Biblia, la Escritura, marca el tiempo. Nos dice que si somos entendidos, si podemos entender, comprender los tiempos de Dios, nos daremos cuenta que en el mundo que vivimos es natural, cronológico, que un día termina y otro comienza y nos acercamos más al final. Pablo dice que no caminemos como necios, sino que seamos entendidos en los tiempos, sabiendo que hay que redimir bien el tiempo, darle buen provecho y uso al tiempo. Por eso cuando grabamos este video de enseñanza, esto queda comprendido en un tiempo que ya se consumió. Luego es puesto a la disposición del pueblo de Dios para su edificación y también traer revelación. Es para que despierte el pueblo y pueda entender que lo que profetizó Daniel hace tantos siglos, que fue un libro sellado para el tiempo del fin, pareciera que somos la generación que va a ver eso con nuestros propios ojos. Como pasó con Esther y Mardoqueo. Mardoqueo le dijo, no es porque tú seas esposa del rey, tienes más probabilidades de vivir que nosotros. Quizás para este tiempo has nacido. Quizás para este tiempo Dios te preparó. El mundo no estaba listo ni preparado para lo que está viviendo iglesia. Pienso que ninguno de nosotros. Pero Daniel nos está diciendo que como él, hay que buscar en el libro. El libro es la Biblia. Contiene 66 libros. Y allí está trazado el plan de Dios desde el Génesis. Cuando Dios estableció el tiempo, estableció su creación. Todo culminará cuando Cristo venga. Todo el plan profético, desde Génesis 3:15, hasta que Jesús retorne a la tierra, para establecer el milenio y completar el programa con Israel y el plan de las naciones. Y todo termine cuando Satanás, la muerte, el mal, todo aquello que está dispuesto en el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 20 se cumpla. Entonces, tenemos que estar claros de que estamos en este tiempo progresivo, eventos que se van dando día a día. Pero como esto está en el mundo espiritual, debe ser revelado por el Espíritu de Dios. Por eso Dios levanta a hombres como Daniel a inquirir del tiempo, a orar como profeta, para entonces hacerlo conocer. Y ese es el trabajo de los profetas. Dios no va a hacer nada, Amós 3:7, si primeramente no se lo revela a sus santos los profetas. Amén, mis hermanos. Entonces por eso creo que inclinemos nuestro corazón, entendamos que todo apunta a que estamos en un tiempo cumplido, como aquello que Daniel buscó en los libros, que el profeta Jeremías había establecido una palabra de 70 años,
Y sabes, han pasado 73 años. Desde que Israel es nación. Y Jesús dijo que no pasaría esta generación que vio todas estas cosas sin que al fin llegue. Dios está preparando al mundo, tocando la fibra más profunda de la sociedad, de la familia. Estamos viendo que Dios irrumpió de repente en el 2020, trayendo al mundo algo que lo ha puesto, voy a utilizar la expresión de rodillas, sacó a la iglesia del contexto y lo colocó como en los días de Moisés, en la tierra de Gosén, para guardarlo, porque él dice que la enfermedad que envió a los egipcios no se la enviará a su pueblo, porque él es Jehová su sanador. Por eso estamos guardados como iglesia en nuestros hogares. Por eso el mundo dejó de ser lo que era antes, para convertirse, para manifestar lo que vemos hoy. No pretendamos vivir la vida como era antes. Todo cambió. Dios profetizó, declaró, levantó profetas dentro del contexto de las naciones a lo largo de todos estos años. Mucha gente no lo creyó. Pero hoy estamos inmersos en una situación mundial. Ahora nos corresponde ser entendidos en los tiempos. Entender, comprender los tiempos de Dios. Como Daniel. Saber que hay cosas que fueron selladas para este tiempo. Y que van a ser reveladas para el pueblo de Dios. Porque Aries está preocupando. Porque hay un tiempo cumplido. Aleluya, iglesia. Por eso le damos gracias a Dios por la palabra a usted que está escuchando. No seamos necios, no dejemos pasar el día en el ocio, en el hastío. Busquemos allí, preparémonos para predicar. Entremos en el contexto histórico de la palabra, de la profecía. Daniel simplemente como que nos está abriendo un panorama. Si somos entendidos y dejamos que el Espíritu Santo nos revele, podremos comprender entonces con claridad, podemos entender, ser entendidos en los tiempos de Dios. En el contexto de Daniel 10, Daniel 9, Dios está enviando ángeles a la tierra. Dios está enviando ángeles a la tierra con una misión. Ángeles a las naciones de la tierra con una misión. Son los mensajeros del cielo que traen respuestas a la iglesia, respuestas a los apóstoles, a los profetas, a los intercesores proféticos. Ese es nuestro Dios. Mientras tanto, le damos gloria a Dios porque estamos guardados. No nos toca sufrir lo que el mundo sufre. Nuestras familias están guardadas, gloria a Dios. Despertémonos, dice el apóstol Pablo en Corintios. Despertémonos del sueño porque el final de la noche está a punto de terminar y hay un nuevo amanecer de victoria, un nuevo amanecer de gloria. Aleluya, Jesús. Por eso, pidiéndole al Señor que esta palabra sea de edificación, traiga entendimiento, comprensión. Le invito a leer el libro, las profecías del libro de Daniel.
Cuando usted ve Apocalipsis, ya después del capítulo 6, 7, comienza entonces a entrar en un contexto y se dará cuenta que lo que vio Juan lo vio cumplido. El idioma metafórico, el idioma profético, cambia en el contexto del tiempo, pero la revelación es una. Falta el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Y con él, todo el contexto bíblico, quiere decir que entonces la iglesia debe subir. El Espíritu Santo ser quitado. Apocalipsis 12 dice, verso 7 en adelante, Satanás echado a la tierra porque no habrá más lugar en el cielo para él. Y la tierra debe prepararse entonces para los días más terribles de la historia, de los cuales Jesús dijo que si no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Le invito entonces a inclinar sus ojos, su cabeza un momento. Para terminar, le damos gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha derramado espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, que está alumbrando los ojos del entendimiento de su pueblo. Que esta palabra sea de bendición para el que lo vea, sea que nos pueda escuchar también, que pueda comprender que debe estar preparado, listo, andando como sabios, entendiendo que el tiempo no se detiene, que se apunta para el final, que podemos invertir en el tiempo, en lo que sea, pero no lo podemos retener. Se nos escapa de las manos como el agua. Amén. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Será tras una próxima oportunidad, dándole la gloria a Dios, a su Santo Espíritu, porque sin Él nada podemos hacer y no podríamos tener la comprensión de lo que dice el libro llamado la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde, hasta una próxima oportunidad. Amén.